Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan a través de este medio. Busco en ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Wendy Martínez en nuestro segmento Una huella en la fe. Así que Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Es un gusto para mí estar otro lunes más, que lunes estamos a 22 ya se nos está yendo este mes y pues le damos gracias al Padre porque nos permite estar aquí, porque nos permite compartir su palabra a cuantos corazones Él desee. Y pues bueno, porque el tiempo amerita, el tiempo corre. Vamos a cerrar ahí donde estamos los ojos y vamos a encomendarnos al Padre y le vamos a dar las gracias y decirle gracias Señor por esta tarde. Gracias Padre por todo lo que tú permites en nuestra vida. Esta tarde Señor ponemos este tema en tus manos y que seas tú Señor el que toque corazones, que seas tú el que haga llegar este mensaje a cuantas personas tú desees Señor. Tú sabes Señor cuánta necesidad hay de ti, cuánta sed hay de ti. Esta tarde Señor ponen estos dispositivos a las personas a las que tú quieres llegar y que seas tú el que hable y no tu servidora, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces posible, por iluminar nuestro camino y llevarnos de la mano. Comenzamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a empezar el tema del día de hoy. Yo le puse ¿por qué mi vida no avanza? ¿Y por qué le puse este tema? Porque muchas veces ha pasado y sigue pasando en muchas personas que acuden a la iglesia y oran, alaban y me dicen, Wendy, yo voy a la iglesia, alabo, pero yo no veo resultados en mi vida, sigo teniendo problemas, sigo teniendo las mismas cosas y a veces hasta más fuertes, ¿no? Entonces, y hoy quise hablar yo de esto, en donde cómo nos resistimos, ¿no? Es sobre la resistencia, en cómo nos resistimos nosotros y a veces pensamos que resistencia va ligada a la palabra de aguantar y de aguantar y de aguantar. Y a veces es una línea muy delgada en donde se puede llevar a malinterpretaciones y a confundir. ¿Por qué? Porque si eres vamos a suponer que eres una mujer que está dentro de un matrimonio eh, y eres violentada tanto física como psicológicamente y, y ya corre peligro tu vida, obviamente tienes que buscar ayuda, tienes que salir de ahí. Entonces, y desafortunadamente, a veces la religiosidad hace que digas, no, es que yo tengo que aguantar porque pues yo soy la esposa y yo dije en las buenas y en las malas. Entonces, hay una línea muy delgada ahí cuando tu vida ya corre peligro. Entonces, pero cuando nosotros, te voy a poner un ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio y no estamos acostumbrados, al día siguiente amanecemos molidísimos, nos duelen hasta las pestañas y partes que ni sabíamos que existían. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es porque nuestro cuerpo, pues obviamente le cambias la rutina y empieza a trabajar y empieza a cambiar, ¿no? Empieza a tener esa resistencia. Entonces, Dios quiere que seamos resistentes, más sin embargo, no quiere que nosotros, eh, ¿cómo lo puedo explicar con unas palabras que no hieran? No quiere decir que pongas en peligro tu vida. Y Dios nos ha llamado siempre a avanzar porque Él va a querer siempre llevarnos de menos a más. Quiere que crezcamos y que nuestro testimonio sirva para edificar a otras personas y traer a más personas a su mies, a traer más personas a su rebaño, porque somos sus ovejas, somos sus niños amados. Entonces, ¿cuántas personas en esta vida no avanzan? Y a pesar de esa situación, tampoco cambian de hábitos, o sea, quieren mejorar, pero no, pero siguen haciendo lo mismo, ¿sí? O sea, entonces, recuerda que no va a haber cambios en tu vida si tú no empiezas a hacer esos pequeños cambios que a veces nos cuesta mucho. A veces nadie dijo que iba a ser fácil, pero como estás tan acostumbrado a hacerlos, te es difícil desligarte de ese mal hábito. Entonces,
necesitas mucha ayuda de Dios y fuerza de voluntad para poder lograrlo. Y necesitamos el Espíritu Santo para poder lograrlo. Entonces, déjame leerte una cita bíblica que está en Santiago 4 versículo 7 que dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Padre, a su voluntad, obviamente sí vamos a ser atacados. ¿Cuántas veces no pasa de que estás alejado de Dios y cuando no han escuchado que cuando la gente se acerca a Dios otra vez dicen, ahora que oro, ahora que voy a la iglesia, más cosas me pasan? Pues claro, porque ¿a poco crees que el patotas te va a dejar ir tan fácil? ¿Por qué? Porque te va a querer seguir llenando de eso que te aleja del propósito del Padre. Entonces, esa resistencia es cuando tú alejas algo de ti, ¿sí? Cuando tú ya no lo quieres. Y nosotros tenemos que aprender a modificar y tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de vivir para poder que ese cambio se empiece a ver en nuestras vidas. Y yo te voy a poner mi ejemplo. Yo era una persona que me levantaba con la queja en la boca todos los días. Me venía a mi negocio y era la misma historia. Y sí, yo le pedí a Dios, Señor, mira, pues no he tenido ventas, ¿verdad? Mándame clientes y mándame esto. Pero yo me enfocaba en el dinero y Dios no quería eso. Dios quería que lo viera a Él, ¿sí? Entonces, me costó mucho trabajo entenderlo. Ahora sí, como dicen, ¿no? Era una tras otra, porque cuando algo nos pasa, siempre decimos, ay, cuando no es Chana, aquí en México decimos así, cuando no es Chana es Juana y si no, la hermana, o sea que cuando no te pasa una cosa, te pasa otra y te siguen pasando cosas. Y aquí hay una línea delgada. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que está alejada de Dios, se te va a hacer muy fácil eh, que le hagas caso al patotas y que de repente vayas y busques a ese que te lee la carta, a ese que te lee el tarot, que te lee el café, pues no me gusta llamarlos, ¿verdad? Pero pues son adivinos, brujos, hechiceros, no sé de qué manera llamarlos. Y acuden a esas personas. Y yo quiero que sepas que cuando tú haces eso, a Dios le duele. ¿Por qué? Porque abres puertas que no debes de abrir, donde le estás permitiendo al enemigo el dominio sobre tu vida, y no nomás sobre tu vida, sino sobre tu familia. Y hay muchas personas que les da miedo hablar de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensan que al hablarlo lo estás atrayendo. Pero no, recuerda que Dios nos dio un espíritu de poder y no de cobardía, y nos dio las armas para poder defendernos, y esas armas están en su palabra. ¿Y qué tuve que hacer yo para poder hacer ese cambio? Número uno, me tuve que rendir. O sea, en pocas palabras, decirle, Señor, a tu manera, no a la mía, porque a la mía nomás no funciona. O sea, yo por más que hago y deshago, lloro, brinco y pataleo, o sea, nomás no cambia la cosa. Entonces me dejé de preocupar por el dinero, me dejé de preocupar por si entraban o no entraban clientes, pero me enfoqué en mí y me enfoqué obviamente en alimentar mi espíritu, en darle gracias al Padre porque me permitía moverme, porque podía caminar, porque podía degustar la comida, porque tenía mi familia, porque tenía un techo. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Y a veces, aunque me paraba frente al espejo diciéndome cosas positivas, te puedes llegar a sentir hasta tonto o hasta tonta, llegar a hacer eso. Pero esos pequeños hábitos que empecé a hacer nuevos fueron donde Dios, yo le permití a Dios que empezara a obrar en mi vida, al empezar a leer su palabra. ¿Y cuántas personas hay que la Biblia, bien bonita, me la tienen en el Salmo 91 abierta ahí en la sala, en el comedor, muy bonita, y le ponen hasta velas y toda, es más, hasta un mantel bien hermoso y toda la cosa, pero no la leen, no oran en familia? ¿De qué te sirve tener un libro abierto si no lo lees? Y lo peor del caso, que no solo es un libro, es palabra viva, es nuestro Padre dándonos ahí la instrucción, es su palabra y que no la ves así. Le das más importancia a un cuadro y te hincas y le pides al cuadro para que te salve, para que te dé cosas. Y yo quiero decirte algo esta tarde, que Dios no es un cuadro, que Dios no es una cadenita, que Dios no es una pintura, es una relación, no es una religión.
Es una intimidad con Él, es algo que no puedes ver, pero que lo puedes sentir y experimentar. Y cuando tú logras experimentar su amor, tu vida cambia. Entonces, hay muchas personas que están en Cristo, pero pareciera que no lo conocen y tienen su vida alejada totalmente de Él y siguen pasando por un montón de cosas y su vida nomás no es transformada. ¿Por qué? Porque no se lo permiten y las cosas tienen que cambiar. Y alguna de las cosas que no te permiten avanzar es precisamente eso, esas ataduras, y pueden ser financieras, psicológicas, físicas, le podemos poner muchos nombres, pero son ataduras, ¿sí? Y a pesar de que estás en Cristo, va a venir una y otra caída. Y ojo, ojo, porque siempre vamos a ser tentados hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Padre. Y dijéramos en México, como les digo, cuando no echan es Juan y si no la hermana. Entonces, una de las principales cosas que nos estanca a nosotros y no podemos avanzar, pues son precisamente esas ataduras. ¿Y qué es esa atadura? Es en la manera en cómo vivimos. ¿Cómo vives tú? ¿Vives con los horóscopos? Vives sin dar gracias por lo que tienes, vives sin darle gracias al acostarte, encomendándole tu sueño, tu noche, la protección de tu hogar, de tu familia. ¿Cómo vives? O nada más te levantas, abres los ojos y dices, ah, ya amaneció y a seguir la rutina y vámonos. Te subes al carro pensando que vas a regresar a tu casa y ni siquiera le pides a Dios que te acompañe. O sea, así literal hay mucha gente. Ah, pero van a la iglesia todos los domingos, ¿sí? Entonces, por eso dicen, es que voy a la iglesia todos los domingos, pero me siguen pasando cosas. Sí, pero no te alineas a la voluntad del Padre, no te sometes y Él quiere que nos sometamos, que seamos obedientes. Y ahí es donde viene la bronca, porque muchos no se quieren someter por el ego, porque están tan acostumbrados a seguir haciendo cosas que normalizaste, que no son bien vistas a los ojos del Padre. Y Dios nos llama a transformar nuestras vidas. Y muchas personas que regresan a Cristo, que estaban alejadas y regresaron a Cristo, pasa lo siguiente, de que sí, Señor, te amo, te quiero en mi vida, ayúdame. Pero ¿qué pasa cuando pasan varios meses? Vamos a suponer que fuiste a un retiro, ¿verdad? Un retiro espiritual, y conociste a Cristo, conociste a Dios en ese momento, todo muy bien, yo te amo, te alabo, levanto las manos, brinco, lloro y salto. Pero cuando pasan los días, siguen pasando, cuando ya saliste de ese retiro y ese encuentro, y ahora sí, cuando estás en la vida real y que vienen otra vez esas cosas, ¿qué es lo que pasa cuando tú no te sometes a Dios? O sea, cuando tú no seguiste orando con la misma fe, cuando tú ya no leíste su palabra y seguiste haciendo las mismas cosas que venías haciendo, porque no hiciste cambios en tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Es que obviamente tu vida va a seguir igual, no va a cambiar porque no has hecho ningún cambio en tu vida. Entonces, hay que salir de esas costumbres. Recuerda que también nos convertimos en las 5 primeras personas que nos rodean. Entonces, si tú estás conviviendo con personas que tienen vicios y que cada fin de semana están acostumbrados a juntarse y que la cervecita, que el vinito, que el jueguito de mesa, y yo no digo que tenga algo de malo de vez en cuando, ¿verdad? Claro que es sano convivir, pero cuando ya lo haces como una rutina que no puedes dejar de hacer, o como cuando vas al casino, dizque para distraerte, aguas cuando lo haces rutina, cuando ya no puedes dejar de hacerlo porque sientes que te falta, ¿no? Entonces, aguas, porque lo que aparentemente es bueno no suele ser tan bueno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te alejas de esas personas. Oye, Wendy, pero pues si todos mis amigos se van al casino, todos mis amigos les encanta y todos los fines de semana nos juntamos y que no sé qué. Bueno, tú decides. Tenemos el poder de la decisión de decir hacia dónde quieres que se dirija tu vida, en quién y en qué te quieres convertir. Uno toma la decisión. Romanos 12, versículo 24 dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Claramente no lo dicen Romanos, que no imitemos a las costumbres de este mundo. ¿Qué son las costumbres de este mundo? Hay un montón, ¿sí? ¿Qué es lo que les digo? Las normalizamos. Entonces,
A veces hay que alejarnos y dejar de participar en esas actividades que nos están haciendo daño y que no nada más te hacen daño a ti, porque cuando tú haces algo que perjudica tu vida, no solo te perjudicará a ti, va a perjudicar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a la gente que te rodea. Entonces, para que realmente haya un cambio en ti, hay que empezar a alejarnos y hay que empezar a dejar esas conductas. Efesios 4, versículo 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Híjole, aquí hay palabras bien importantes cuando dice la sensualidad. ¿Qué quiere decir con esto? Los deseos carnales, esos deseos en donde dicen, ay, es que ya no aguanto, no, es que yo quiero esto. Y cuando tú sabes que no está bien, pero ahí vas y lo tomas. Ese tipo de deseos, esos de sentir que porque se sientes, por eso son sensuales, eh, ese tipo de deseos que no son bien vistos a los ojos del Padre, pues obviamente eso hace que tu vida también esté atada, que sigue estancada. Entonces, no te engañes de que pienses que no tiene nada de malo, ¿sí? Está como, como a veces cuando van a un, ¿cómo le dicen ahora? Antros o discotecas, no sé cómo les digan ahora, ¿no? Y en donde de repente se escucha música, si tú te pones a identificar la letra de esas canciones, te lleva a la pura perdición. Y hay en muchos géneros, porque la música es algo muy importante. Recuerda que también el enemigo entra por aquí y se viene aquí y luego se va para acá y luego sale de tu boca. Entonces, cuando tú estás en ese tipo de lugares, son lugares contaminados. Por eso es muy importante saber a dónde vamos, a dónde van nuestros hijos, qué es lo que hacen. Yo tengo hijas adolescente adultas, digámoslo así, y con la que todavía, y se la pongo siempre en manos a Dios, es con la más chica. Pero le digo, Dios, es tuya. Y yo sigo orando por ella, porque como mamá me frustra el decir, bueno, me frustraba, ya no, pero porque ya se la solté a Dios. Yo le dije, Señora, a tu manera, no a la mía, ella entenderá en su momento. ¿Por qué? Porque de repente esa música que escucha, lo que sale de su boca, pues no trae nada bueno. ¿Sí? No trae nada bueno a su vida. El que un adolescente, por querer sentir compañía, que haga cosas que no deba, aguas con eso. Y muchas veces es por cosas que nosotros mismos hacemos y que traen consecuencia en nuestros hijos, ¿sí? O sea, no, a veces no es por ellos. Pensamos que son ellos, pero a veces somos nosotros mismos que permitimos y abrimos esos portales. Cuando tú vas y le crees a ese que te está echando las cartas, a ese horóscopo, espérate, es que en la mañana salió el horóscopo que hoy iba a llover y que me iba a ir genial. Bueno, cuando tú le crees a eso, ¿sí? No solo abriste un portal para ti, abriste un portal en tu familia. Y a lo mejor a ti no te pasa todavía nada, pero lo vas a pasar en tus hijos, ¿sí? Entonces, yo cometí muchos errores y esos errores repercutieron obviamente en mi familia. Y le doy gracias a Dios que nos salvó y nos rescató y que nos acogió a toda la familia. Pero siempre vamos a ser tentados. Entonces, nuestras vidas empiezan a cambiar a partir de que nosotros, y yo sé que está mal que lo diga, pero pues aquí yo siempre uso esa palabra, que digo, dejarnos como gordito en tobogán. O sea, déjate ir. O sea, no te ates, ¿sí? Hay que pedirle a Dios también que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Cuando Dios nos creó con libertad para que nosotros pudiéramos escoger. Y de nosotros depende si queremos seguir atados o queremos ser libres, ¿sí? Y un cambio real, ¿sí? Pues es en nuestra manera de pensar, en la manera en cómo nosotros permitimos vivir nuestra vida. ¿Cómo tú quieres vivir tu vida? ¿O a quién le quieres dar derecho a tu vida? Y otra de las cosas que te atan y no te dejan avanzar es cuando tenemos ignorancia espiritual. Y déjame leerte algo que está en Lucas 10, versículo 19. Dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos.
nada les hará daño, que era lo que les comentaba hace rato, que hay mucha gente que le da miedo hablar a veces de estas cosas o que les da miedo enfrentarse. Miren, ahorita actualmente yo también este tema lo comparto en otra red y hay una persona en especial que me dice, que me mandó un mensaje y estaba tan preocupada porque está pasando una batalla espiritual en su matrimonio. Y, y yo hablé con ella y yo le dije, pon alabanzas, empieza a declarar en tu casa que son de Cristo y así, ¿no? Y me dice, Wendy, es que mi esposo adora a la santa y pongo alabanzas y se pone fúrico. Obvio que se va a poner fúrico, porque eso no le agrada a Dios, porque son cosas que no vienen de Dios. Y ella está en una batalla fuerte. Y recuerden que no peleamos contra la carne, peleamos contra potestades, ¿sí? Antes, la Wendy de antes le hubiera dado miedo, a lo mejor decirle algo, ¿no? Y, pero Dios me dio el poder y nos da la sabiduría y el discernimiento para nosotros poder defendernos. Pero ¿qué necesitamos? Alinearnos a su voluntad, someter nuestra vida a su voluntad, porque si no lo hacemos, es más fácil que el enemigo domine nuestra carne, ¿sí? Tenemos que saber cómo se maneja el mundo espiritual. Si no lo hacemos de la forma correcta, podemos ser víctimas de esa ignorancia. Y una de las cosas que más utiliza el patotas, o el enemigo, el diablo, el demonio, como le quieran llamar, es nuestra ignorancia. Y la ignorancia de verdad trae demasiada esclavitud. Entonces, hay que tener ojo ahí. Y hay cosas que tenemos que saber cómo funcionan. Hay que pedirle a Dios esa sabiduría, ese discernimiento. Y otra cosa que también pasa es que muchas veces esas puertas las abres pensando que son normal. Todos los que traen de repente ese collarcito con el ojito, con la manita, o hasta pulseras hay, que hasta para que protejan al bebé. Bueno, cuando te pase algo en tu vida, pídele a la pulserita, pídele al ojito, pídele a la manita, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso tú estás insultando a Dios. Tú le estás diciendo, yo, tu poder no es más que eso. Tú no puedes más que esa, o sea, tú no puedes proteger a mi bebé o no me puedes proteger a mí y por eso me pongo esa cadena, por eso uso esos aretes, esa blusa, esos accesorios que traen esas figuras, que te las pones por ignorancia que porque están de moda, porque desafortunadamente muchas mujeres las utilizan porque están de moda. ¿Por qué? Porque te las ponen muy atractivas. Él recuerda que el demonio te va a poner sus placeres, o sea, donde quiere que tú caigas, te lo va a poner como algo maravilloso, algo que brilla, que te llama la atención, que llama tu carne, que trae tus deseos. Aguas, aguas con eso. Entonces, lo que por ignorancia piensas que no tiene nada de malo cuando tú abres esas puertas, pues viene a repercutir en tu familia y a lo mejor no lo vas a notar luego, luego, a lo mejor lo vas a notar meses o años después, más adelante, pero de que lo vas a notar, lo vas a notar. Y hay personas que tienen ese problema, ¿sí? Entonces, entonces, acuérdate, número uno, aléjate de las personas. Si tú quieres cambiar y que quieres algo diferente en tu vida, necesitas alejarte de las personas que tú ya identificaste que no le están haciendo bien a tu vida. Si estás rodeada de personas que se juntan al café para nada más hablar de la vida de todo mundo, eso no te va a llevar a nada bueno. Pero si en esa reunión se nutren, ¿sí? Se dan consejo de que, hijo, ¿sabes qué? Me está pasando esto. No, pues vamos a ver en la palabra que dice. No, pues ese es, yo ya pasé por esto, mira, yo oré a Dios, así, así. Entonces, personas que te edifiquen y te acerquen a Dios. Y yo no quiero decir con esto que cada que te juntes tienes que llevar la Biblia, o sea, no.
simplemente es alejarte de las personas que sabes que no te van a acercar a Dios y que te van a dejar caer en ese vicio, que es el que te va a impedir, perdón, que no puedas seguir avanzando. Y tenemos que aprender a tomar decisiones sobre las cosas en nuestra vida, qué es lo que nosotros queremos, porque la puerta que tú abres puede ser una puerta de bendición o puede ser una puerta en donde atraes al enemigo y que siga y que tenga acceso sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Aguas. Las puertas que tú abres es lo que le da derecho al enemigo. Por ejemplo, a lo mejor estás haciendo algo como mamá o como papá que no está bien, pero las consecuencias no las vas a pasar a veces tú, las van a pasar tus hijos, que es lo que pasó en mi caso. ¿Sí? O sea, yo abrí puertas que no debía haber abierto y las consecuencias las pasé en mis hijas, ¿sí? En mi matrimonio. Entonces, cuando Dios me levanta ese velo, me revela su amor y obviamente el ver esa vida, me dijo, hija, ya estás conmigo. Olvídate de eso. No te traigas a tu mente todo lo malo. No te estés atormentando porque yo te estoy recibiendo. Eres mi hija amada. Es como cuando regresa ese hijo pródigo que fue y despilfarró y se la pachangueó y luego se quedó sin nada y que le daba vergüenza regresar. ¿Cuántas personas esta tarde hay que por el tipo de vida que llevan o que han llevado se sienten indignos de acercarse al Padre? Yo te invito esta tarde que te acerques al Padre con un corazón dispuesto, porque es lo que más le importa al Padre, que un corazón esté dispuesto para poder que Él obre en tu vida y sobre todo rendirnos a Él, someternos a Él. Y tenemos que someternos a Dios, ¿sí? Para poder resistir esas acechanzas del demonio. Y cuando nosotros nos resistimos, pues Él huirá de nosotros. Van a decir, ay, no, pues con este no se puede. No, pues con este de plano no. Si ustedes, no, yo me pudiera pasar aquí hablando de mi testimonio horas. Tengo el don Perico. Entonces, lloré como no tienen una idea. Es más, yo pensé que ya no me iban a salir lágrimas. Dejaba charcos, yo creo así, ya casi sacaba la chalupa de lo indigna que yo me sentía. Pero cuando te rescata Dios y te demuestra su amor, todo se transforma. Y luego después viene la lucha, el dejar de hacer esas cosas que venías haciendo que sabes que no están bien, ¿sí? Y ahí es cuando tenemos que someternos a Dios para vivir bajo sometimiento, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues requerimos de fe. De fe, acuérdense que son las cosas que van a suceder, pero que no las podemos ver y que tienes que creer que van a suceder. Entonces, ¿cómo te resistes esta tarde? ¿Cómo te sometes? ¿Cómo esta tarde a quién sometes tu voluntad? ¿A tus deseos? ¿O sometes tu voluntad a la del Padre? ¿Por qué lado te quieres ir? Y aunque nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pues tenemos que aprender a soltar y decirle, Señor, a tu manera, a tu voluntad, porque siempre va a ser mejor que la mía. Así es que mi voluntad, que no se haga, sino la del Padre. Y Él nunca nos abandona, ¿sí? Y tampoco va a llegar y nos va a decir, a ver, ahorita entro, porque no se impone. Si tú no abres tu corazón, si tú no le permites que Él entre en ti, Él no lo hace. Por eso hay alabanzas que dicen, ya estoy a la puerta y llamo y estoy esperando que me abras. Y tal vez esta tarde Él está esperando que tú le abras esa puerta para poder transformar tu vida, para poder transformar todo eso que tú quieres cambiar, que te está doliendo, toda esa parte de ti que piensas que ya no tiene remedio, que ya no hay una solución. Déjame leerte el Salmo 143, versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Amén. Y muchos de nosotros hemos querido y tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos enseñe a entender su voluntad, porque a veces no la entendemos. Estamos tan viciados y negados en el mundo que no la entendemos.
Así es que yo te invito a que esta tarde cierres tus ojos ahí donde estás y le vamos a pedir al Padre, le vamos a decir, Señor, perdóname, Señor, por todo este tiempo que me alejé de ti, por querer hacer las cosas a mi manera, Señor, por no someterme a tu palabra, a lo que tú sabes que es bueno para mí. Enséñame, Padre, a aprender a cómo obedecerte. Enséñame, Señor, de esa manera que tú sabes que cada uno de tus hijos te entenderá. Levántanos ese velo, Señor, que nos ciega. Y ponemos en tus manos, Señor, esta tarde nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestras finanzas, todo lo que poseemos y lo que nos rodea. Enséñanos, Señor, a someternos a tu palabra. Úsanos, Señor, como instrumento de paz y de amor para que más personas que están perdidas, Señor, te puedan encontrar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por recibirme un lunes más. Y recuerda, no es el final. No sientas que la situación que estás viviendo no tiene solución. Ríndete al Señor, ábrele tu corazón para que Él pueda cambiar tu vida. Yo te veo el próximo lunes, con el favor de Dios, y que tengas una excelente semana, una bendecida tarde. Chao, chao.